noches. Hemos cantado uno de los cantos más antiguos de la Argentina. Quizás este canto tenga 300 años, quizás 400. ¿Me escuchan por ahí, por la tribuna? ¿Se escucha bien? Prefiero no usar el micrófono. ¿Se escucha? Este canto lo acompañé con un instrumento que tengo aquí envuelto. ¿A qué suena esto? A cascabeles. Muy bien, cascabeles. Si fuera un sorteo se lo llevaría. Son cascabeles, pero estos cascabeles son muy particulares. No son instrumentos de música. Ustedes lo clasificarían como instrumento de música, un cascabel. Bueno, resulta que estos cascabeles no lo son. Suenan, se llaman cascabeles, pero en la época colonial tenían otra función. Eran objetos de control social de los esclavizados, para que no se escapen. Estos cascabeles son muy antiguos y se usaron en Buenos Aires. Vaya a saber por quiénes. No hay forma de saberlo ya. Pero sí hay una historia que suena, y es la que queremos hacer sonar esta noche, con estos objetos de tortura sonora que se les ponía a los esclavos en los tobillos, en las muñecas, para que no se escapen. Porque si se escapaban, como con los gatos, sonaban. Los hay para adultos, los hay para adolescentes, los hay para niños, que eran los más codiciados por los esclavistas, porque el promedio de vida era muy corto de los esclavos, 10, 15 años, después morían por la explotación. Entonces, a propósito se traían niños. Y este más pequeño es muy interesante porque está bastante dañado. Se ve que quien lo usó, obviamente en forma obligada, lo quiso abrir para quitarle las pelotitas de metal y así poder escaparse. No lo logró porque de hecho suena. Estos cascabeles son aproximadamente del 1700, finales del 1700, principios del 1800, y es parte de nuestra memoria que ha quedado silenciada porque nos hemos imaginado que somos un país descendiente de europeos, blanco, producto de la migración masiva. Muchos de nosotros descendemos de inmigrantes de Europa, que vinieron hacia 1880, más adelante. Bueno, esa es una parte de la historia de la nación argentina. Hay otra parte, mucho más antigua, preexistente a la nación argentina, es la que la formó, que son los pueblos originarios y los afroargentinos del tronco colonial. Vale decir, los argentinos descendientes de esclavizados. Esta señora que vemos aquí, yo no la llegué a conocer, pero ella, a través de su nieta, tenía la memoria oral de estas cascabeleras, que le llamaba las cascabeleras, y recordaba perfectamente la historia de cómo se usaban. Esta mujer murió hacia 1985 en el barrio de Palermo, vivía en un conventillo. Usaba Cairo de apellido, y el apellido Cairo era por el barco esclavista que trajo a su bisabuela del África Bantú. Fíjense también cómo los apellidos pueden ser inventados en esta época antigua, en donde el sistema de la esclavitud formó la Argentina. La Argentina, desde la época... Micrófono, bueno. La Argentina... es otra cosa, Desde la época colonial y hasta... ¿Cuándo se abolió la esclavitud? 1813. 1813. 1813, ¿quién da más? 1810.
52. Bueno, 1852 se abolió la esclavitud en todas las provincias menos las de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se abolió en 1861. En 1813, como dijo el señor, 1810, en realidad 1813 fue la asamblea del año 13 donde se dio la libertad de vientres, que dicho en forma muy breve fue una declaración para la tribuna. No pasó nada. Los esclavizados siguieron siendo esclavizados, de hecho. Pero 1861, hace muy poco se abolió la esclavitud en nuestro país, considerando lo blanco que somos, en realidad lo blanco que nos imaginamos, porque si bien hay una mayoría que es innegable, que somos descendientes de europeos, también hay una minoría que sobrevivió a los exterminios de los invasores españoles respecto a los pueblos originarios, y también durante esos 3 siglos y medio hubo población esclavizada, negra, que dejó descendencia. Hoy es una minoría, está invisibilizada, pero es una minoría que debemos prestar atención porque es parte de nuestra constitución cultural, social y cultural. En esta charla de hoy vengo a contarles una de las historias más antiguas de nuestra música, la del candombe porteño, una de las tantas músicas afroargentinas que están vigentes, hoy en día están vigentes entre descendientes de aquellos esclavizados y que no suena. Si yo les digo a cualquiera de ustedes samba, malambo, tango, aunque no bailen, aunque no canten, aunque no toquen un instrumento, saben de qué música me refiero. Si les digo samba, chacarera, saben más o menos en qué parte del país se originó, más o menos cómo se baila, más o menos cómo se toca, cómo suena. Ahora, yo les digo charanda, les digo semba, les digo macumba, les digo candombe. Son palabras que no nos significan nada. Como mucho, sí, candombe, por el candombe uruguayo, el candombe montevideano, que es muy conocido, aquí se cultiva mucho. Pero yo me refiero a los candombes argentinos, que hay muchos en nuestro país, algunos ya desaparecidos, pero otros que están vivos, y de uno de esos vamos a hablar esta noche, que es el candombe porteño o candombe de Buenos Aires, tan antiguo como la propia ciudad. Este canto que hicimos, ¿se acuerdan? Sí. Borongongo, yeye camirilingón, borongongo, yeye camirilingón. Es un canto de trabajo, un canto que se hacía cuando se cortaba la caña de azúcar en Tucumán, los negros por supuesto, que eran los que los hacían laburar, y en filas enfrentadas, una de hombres, otra de mujeres, quizás, unos hacían borongongo, yeye camirilingón, borongongo, yeye camirilingón, borongongo. Es un canto de trabajo que no hemos hecho sonar hoy, reconstruyendo un sonido antiguo que son las de las cascabeleras. Pero ese canto está vigente hoy en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Merlo, en Ciudad Evita, en Lomas de Zamora, en Valentín Alsina, en Lanús, en Capital Federal. Vamos a escuchar y ver ese baile. Esto fue traído por unos africanos que trajeron como esclavos, pero no perdieron la esencia que traían de África. Bueno, lo que le voy a pedir es que si tienen celulares o filmadoras, que por favor
estoy esperando algo. Esta señora se llama María Elena Lamadrid. Vamos a ponerle nombre a esta música porque no es una música que existe en el aire. Hay personas concretas que recuerdan estos cantos, que bailan, hay nombres y apellidos. Y gracias a estas personas que me han convidado sus saberes durante muchos años, hoy podemos hablar sobre esta música. Esta señora, llamada María Elena Lamadrid, ¿le suena el apellido Lamadrid? Hay una calle aquí en Mar del Plata, ¿no? En todas las ciudades del país hay una calle Lamadrid. ¿Quién fue Lamadrid? Un prócer, ¿no? El general Arauz de Lamadrid. Bueno, como todo prócer, como todo patricio, tuvo esclavos. Y a esos esclavos, una vez llegada la abolición de la esclavitud, quizás teniendo hijos mestizos con esos esclavos, quizás por alguna deuda moral, les ha dado el apellido y hoy hay una extensa familia Lamadrid en buena parte de la Argentina. Esta familia Lamadrid era oriunda del Tucumán, por eso este canto, si bien hoy se lo conoce como candombe porteño, tiene un origen tucumano. Y esta señora lo aprendió a bailar de su abuela. Ahora vamos a ver cómo ella recuerda que lo bailaba su abuela, y lo que vimos antes es una recreación de un grupo que existió en Buenos Aires hace unos años, Bacongo, en donde lo recrearon artísticamente para un espectáculo. Bueno, ya les suena familiar, ¿no? Este canto. Ya saben, una canción afroargentina, muy antigua. Esto es el candombe porteño o candombe de Buenos Aires, una música que se pensaba que estaba perdida. Ningún libro de música, de historia de la música argentina que se precie, va a hablar de esta música, ni va a hablar de nada vinculado con los afroargentinos, porque siempre se consideró que ellos habían desaparecido y con ellos toda su cultura. Pero no fue así. Lo que sucedió en el caso de Buenos Aires es que se llamaron a silencio hace mucho tiempo, hacia 1880, se llamaron a silencio porque en esa época se puso de moda en el carnaval de Buenos Aires que los niños bien, los patoteros de esa época, salieran en carnaval con la cara pintada de negro, burlándose de ellos que también salían en el carnaval a festejar. Eso les produjo una profunda humillación, ya por un haber como descendientes de esclavizados que no vivían bien, les produjo una profunda humillación porque esos niños bien eran los hijos de sus antiguos amos. Estamos hablando de todas las familias patricias de la época, Alza Gonzúe, Martínez de Oz, todos. Entonces se llamaron a silencio, ellos dicen que hicieron un pacto de silencio y replegaron la práctica del candombe al ámbito familiar,
al ámbito privado, al ámbito de su comunidad. Trataron de no seguir mostrándola en la calle porque las condiciones eran adversas. El país además estaba europeizando de manera hasta hace 10 años. Por eso todo lo que podemos ver y apreciar de música afro en la calle, en un espectáculo, es música de otros lugares, de otros países, que es muy linda, es muy interesante, pero la propiamente argentina la desconocemos. Y una buena manera de empezar a apreciar las tradiciones es empezando por casa, conociendo lo nuestro. Y quizás de esa manera podemos entender el proceso por el cual nos creímos distintos a otros países americanos, Uruguay, sin ir más lejos, Brasil. Y en realidad no somos tan distintos, quisimos ser distintos. El candombe porteño, a diferencia del uruguayo, se canta. Es una música que se canta, se tocan tambores, se baila, pero se canta, tiene letra, como este que hicimos, que está en un idioma antiguo, africano. Pero también se cantan en castellano, producto justamente de los siglos que han vivido aquí. Algunos son muy antiguos, datan de la época de Rosas, o más antiguos aún, de la época de Rivadavia, o de la época de los virreyes. Y se mantiene vivo, ya les digo, en estas familias puntuales que lo hacen hasta hace una década solamente en sus casas, en sus fiestas. Muy lentamente, con este aprecio que hay actualmente por las minorías, por las diferencias culturales, por otros grupos, por las colectividades, los argentinos estamos valorizando estas diferencias que antes eran una vergüenza. Y lentamente esta comunidad afroporteña está saliendo a la calle, está actuando. Yo mismo he ido aprendiendo este candombe para tocarlo, para cantarlo. Lo estoy enseñando con otros amigos en distintos ámbitos en Buenos Aires, en viajes como este, por ejemplo. Y muy lentamente se está socializando. Pero ¿cuál es el objetivo de esta sociabilización del candombe? No es la moda, no es que está de moda ahora ser afro, tocar tambores, porque las modas como van, vienen. La idea, y esto es lo interesante que quiero que pensemos en esta charla, es que no solamente cantar, sino cantar una historia. Los candombes cantan una historia, que es la historia que no hemos conocido, por muchos motivos, o que nos han negado los que escribieron la historia, Mitre, etc. No es solamente música, es historia el candombe porteño. Las letras dicen, cuentan algo que no es meramente decorativo. Esta ustedes no la pudieron comprender, yo tampoco la comprendo, porque está en un idioma africano que no hablamos, salvo que alguien hable kikongo. Nadie habla kikongo, bueno, yo tampoco. Pero los candombes que están en castellano sí los podemos entender. Por ejemplo, ¿dónde está José? Debajo Lombú. ¿Durmiendo con quién? Con Juana Betún. Dame pan con queso, José María, José María. No vengas de noche, vení de día, vení de día. Ese es un típico candombe porteño, muy antiguo. De hecho habla de Lombú, así que indudablemente es de acá. La letra, ustedes la podrían juzgar como tonta, como frívola, como falta de contenido, y quizás comparándola con algunas tantas géneros actuales, como la cumbia, burlarnos de que no tiene un gran trasfondo, ¿no? Ningún vuelo poético. ¿Dónde está José? Debajo de Lombú. ¿Durmiendo con quién? Con Juana Betún. No sé a qué hora. Dame pan con queso, José María, José María. No vengas de noche, vení de día, vení de día. Bueno, bacana. La letra en realidad es muy profunda. Estamos hablando de la época de la esclavitud. Uno esperaría quizás que las letras denuncien al esclavista, que cuenten los atropellos que padecían. No, hablan del descanso, hablan de la comida,
hablan que no pueden esperar a la noche que venga el pan con queso, que venga antes, que venga de día. Bueno, en realidad le estaban cantando a lo que no tenían. Justamente eran esclavos. Lo que no tenían era descanso, posibilidad de estar una mujer con un hombre, José con Juana Betún, comer, estar debajo del ombú. Justamente las letras del candombe hablan de lo que no tenían. Todas las letras de los candombes hablan de esto, hablan de comida, hablan de baile, hablan de alegría, hablan de bienestar. Pero no hay que entenderlas en el sentido literal, sino como si fuera entre líneas, ¿no? como por la carencia. Vamos a escuchar algunos de estos candombes y a ver cómo se baila. La tecnología nos odia. Bueno, imagínenselo. Algunas cuestiones que tienen que ver con la dinámica con que se hace el candombe. Toda música en realidad tiene una forma de hacer grupal, que tiene reglas, hay conductas, hay espacios que se respetan para ciertos personajes, ciertas personas que guían, ciertas personas que miran a quien dirige, formas en que se ponen en grupo para verse mejor. En toda música sucede eso, ¿no? Cómo se ponen los músicos, cómo se ponen quien canta, cuándo se puede bailar, cuándo no. Y el candombe porteño tiene sus particularidades, que quizás, aunque sea sin audio, podemos ir presentándolas. Quienes tocan los tambores son las personas más importantes, pero ellos asimismo no se llaman percusionistas. Percusión es la palabra que Occidente le da a una manera de hacer música a través del golpe
de instrumentos musicales, sea un tambor, sea un triángulo. Eso es la percusión, percuto, golpeo. Bueno, dentro de esta concepción de una tradición que no viene de Europa, sino de África, la visión que tienen esta gente del tambor es que el tambor no hay que golpearlo. ¿Por qué no hay que golpearlo? Sí, técnicamente es un golpe el que se le hace sobre el cuero para que produzca el sonido. Pero en realidad el sonido no sale por un golpe, sino que se lo hace hablar al tambor. El tambor habla a través del tamborero, de las manos del tamborero, que lo hace hablar acariciando el cuero. Es otra concepción muy distinta a la de percusión, en donde no juega un rol importante el volumen ni la rapidez como destreza de un buen músico, sino el saber hacerlo hablar. Una rueda de tambores es un diálogo simbólico entre el pasado y el presente a través de los distintos tambores que pueda haber. El candombe uruguayo, para los que conocen, y aquí tenemos los tambores, tienen básicamente 3 tipos de tambores distintos. En el candombe porteño son 2, uno grave y uno agudo. El grave es el que manda, se llama tambor llamador, o tambor tumba, o tambor base. Y el agudo es el que florea, es el que repica, por eso se llama repicante, o repiqueteador, o contestador. Entonces, la dupla es la unidad mínima con la que se tocan los tambores. Puede haber 10 tambores, puede haber 20, puede haber 4, pero responden siempre a esa lógica dual. Y los tambores hablan, el tamborero lo hace hablar, sobre los tambores se canta, y el canto más el tambor se baila con los bailarines, y todos dialogan entre sí, bailarines con cantantes, cantantes con tamboreros, tamboreros entre sí. Todo es un gran diálogo. Para que haya diálogo, tiene que saberse escuchar. Como nos pasa a nosotros cuando hablamos, que cuando queremos tener razón levantamos la voz y invadimos el espacio del otro, tapándolo y no dejándolo hablar. Bueno, eso es lo contrario al diálogo, ¿no? Es la discusión. Entonces, una buena performance de candombe porteño se hace a un volumen tranquilo, porque además se tiene que escuchar el canto, más cuando no hay micrófono. Y los tambores, a diferencia del candombe uruguayo, lo comparo para que los que conocen puedan apreciar bien las diferencias. Se toca siempre con las manos, con las 2 manos, nunca palo y mano. Eso hace también que el volumen sea más bajo. Este que ven acá es el tambor grave, el tambor llamador, y este es el que está repicando. Pero todos tratan de escuchar a este, que es el importante, y es el que no varía el esquema rítmico que hace. Lo que están haciendo en este momento es una parte muy especial del candombe, en donde no se canta, se hace solamente con los tambores y se exclama "Hep, hep, bariló", y frases similares, que es una arenga de alegría, de exaltación, para que suba el fuego del candombe. El bariló es una exclamación específicamente, ellos dicen que es para hacerle
levantar al otro el fuego del candombe. Fíjense la importancia del diálogo. Yo lo hago para que el otro esté mejor, por lo tanto, yo voy a estar mejor. Acá vemos el baile entre dos mujeres. Fíjense la sutileza de los movimientos, la economía de los movimientos y la importancia de la gestualidad, de la mirada, de la cara. Los movimientos de las manos son simbólicos y acusan también la época de la esclavitud, cuando era vergonzoso para ellos mostrarse bailando. Entonces se ocultan, tratan de simbolizar que se ocultan la cara o mirar a lo lejos la mano visera a ver si viene alguien que nos pueda ver y bailar muy agachado, bastante agachado, cosa de minimizar el espacio para no ser visto. Es una música que está intervenida por la esclavitud. El canto generalmente lo hacen las mujeres, así como generalmente los hombres son los que tocan los tambores. El canto lo hacen las mujeres. No es obligatorio ni exclusivo, pero es una tendencia. Y no cualquier mujer, sino las matriarcas. En este caso, la señora que está sentada, ya fallecida, Albertina Lamadrid, con su melliza del otro lado también fallecida, eran en ese momento las matriarcas en esta comunidad de Ciudad Evita, esto es en La Matanza. Y es muy común cuando terminan de cantar, besarse, como una expresión de alegría. Quien está besando ahí es Gloria, hermana de María Elena, la que está al lado. Y es una experiencia muy trascendental el candombe. Es muy fuerte lo que puede suceder y que uno quizás no está atento o no sabe esos detalles, esa filigrana de sentido, porque suceden cosas que no son materiales, como cuando se descomponen los equipos siempre que doy una charla, pero suceden estas cosas y es energía que se despierta a través del tambor, energía buena. Y en este caso, esta mujer Gloria, que rompió en llantos después de lo que sucedió, porque ella vio en la rueda que se había formado de las mujeres cantando, vio presente a su abuela, que se hizo carne en ese momento como espíritu, que ya había fallecido hace muchas décadas. Ella lo sintió, ella lo vio. Y esa es la explicación que después yo, preguntando qué pasó, tomó de más, qué pasó, me explicaron que había sucedido eso. Un poco cómo se toca el tambor. Roberto Garay, en Valentín Alsina, hermano de María Elena. Garay, ¿le suena el apellido Garay? Bueno, descendiente, vaya a saber
Juan de Garay. Todos los apellidos afroporteños fueron impuestos por sus antiguos amos. Por eso los hay San Martín, los hay Belgrano, los hay La Madrid, los hay Rosas. En este caso Garay. Y ahí está tocando otra variedad de tambor. Este se lleva colgado para tocar en comparsa, para tocar caminando. Esa es la base concretamente del tambor llamador. Aquí vemos una pareja de hombres y mujeres en un escenario recreando los trajes de la época de la colonia. No es que sea un baile de pareja necesariamente. Se puede bailar en pareja, se puede bailar en grupo o se puede bailar solo. Hay una gran libertad en la ejecución del candombe y en la forma de bailarlo. No es que hay una coreografía, un método, un paso estricto. Se deja al intérprete una gran creatividad. Por supuesto, tiene que saber lucirse. Y estos son movimientos que remiten a los barcos, a los remos. Tengan en cuenta que los 100 millones de africanos que fueron secuestrados del continente africano fueron traídos aquí en barco. Por lo tanto, el barco, el agua, el océano, ha generado un gran trauma en su identidad y parte de ese trauma es reflejado en el baile, esos gestos de como si fuera andar de
mando, ¿no? Esta es una variedad de candombe, un estilo de candombe que se hace en Merlo, que es distinto al que se hace en Ciudad Evita. Digo esto para no unificar ni estandarizar formatos que son todos iguales, ni hay una forma única. Es una música mayormente desconocida por nosotros, en donde me incluyo. Yo comencé esta investigación puntualmente sobre Buenos Aires hace algo más de 10 años, desconociendo absolutamente todo, y muy lentamente, a medida que voy conociendo las familias, recopilando estos cantos, aprendiendo a tocar, a cantar, voy conociendo el candombe desde adentro y puedo entenderlo desde una visión lo más parecida a ellos, como lo entienden ellos. Todos podemos escuchar lo mismo cuando escuchamos un candombe, pero no a todos nos significa lo mismo en el significado, en el sentido. Y ese es el sentido profundo que me interesa poder compartir con ustedes para entender la vivencia del candombe y no solamente presentarlo como un ritmo, como un toque, como un baile, vaciándolo de contenido, como muchas veces sucede en la industria del entretenimiento. Es una música, es un baile, es una manera de divertirse, pero también cantando el candombe se canta una historia, y es la historia que nunca hemos escuchado, y hay formas de que si el pasado fue distinto, el futuro puede ser distinto. ¿Para qué? Para no cometer a veces los mismos errores que en el pasado. La discriminación, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, son palabras que manejamos superficialmente y tenemos una visión muy distante de lo que es la discriminación y el racismo. Muy distante, más bien ingenua, de pensar que no somos racistas porque no hay negros o porque no hubo campos de concentración, acá no se practica el racismo. Díganme quiénes de ustedes han buscado trabajo y han sido rebotados por una de las premisas básicas de los avisos clasificados, que es tener buena presencia. ¿Qué significa en este país tener buena presencia? Cuando estas personas buscan trabajo, evidentemente no tienen las mismas posibilidades de acceso y de ascenso social que podemos tener los que no somos afrodescendientes ni somos indígenas. Sumado a ello, cuando se los pinta de negro en los 25 de mayo para recrearlos jocosamente, como si eso fuera gracioso, como si no hubieran cumplido otro rol en la gesta de la independencia que vender velas y encender faroles, cuando se ignora su historia en los museos argentinos, cuando no se cuenta su historia en las aulas, cuando no se baila la música que corresponde en un 25 de mayo, si no se pone cualquier cosa que suene a quilombera, en vez de homenajearlos con su música ancestral, estamos, sin querer, por desconocimiento, siendo racistas, haciendo un acto de discriminación. Entonces, la idea es educarnos en estos valores del candombe, que es el diálogo, que es el respeto, que es la escucha, que es la solidaridad, y que es la manera que ellos entienden de vivir en el mundo, que es la sociedad, la comunicación. Dejamos los últimos minutos para preguntas que seguramente tienen. Traje material como para 3-4 noches más, pero bueno, ¿seguimos hasta las 12? No, seguimos. 5 minutos, preguntas. Si tiene algún componente religioso. Sí, el candombe en sí no, pero hay tradiciones. ¿Escucharon la pregunta todos? Sí. Si tiene un componente religioso el candombe. Infiero religioso africano. Sí. El candombe en sí no, pero sí hay prácticas entre los afroporteños, más allá de que sean católicos, que remiten a ese universo ancestral
y que tiene que ver básicamente con el culto a los ancestros, el respeto a la memoria viva de los que ya no están vivos en carne y hueso. ¿Preguntas? También es una música de alegría o traumática. Pregunta si el candombe es una música alegre o traumática. En realidad es alegre, no nos vamos a poner tampoco tan tremendistas, ¿no? En realidad es una música alegre, lo hacen porque se divierten. En realidad no es una música, es una manera de vivir en grupo el candombe. Cuando ellos están en grupo, sea un velorio, sea un casamiento, sea un asado del domingo, ellos están viviendo el candombe. Para ellos, candombe es reunión, que en la reunión pueden hacer música, y a esa música le llaman candombe. O sea, puede ser alegre o no, depende de lo que estén viviendo en ese momento. ¿Por ahí? Sí, fuerte. Un canto a la vida. Exactamente. Mamita, ¿querés que baile? Nos vamos a divertir. Esa es una parte también de un candombe muy conocido de lo que cantan ellos, ¿no? Pero la idea es no pensar simplemente que la pasan bien, que la pasaron bien, porque cantan cosas alegres. A veces, cuando se escucha una música alegre, en realidad hay una gran tristeza detrás, que es la manera de conjurarla. En vez de atacar directamente, van por otro lado, más creativo, ¿no? Sí. Sí. ¿De qué zona de África viene esta gente? El candombe. Básicamente de lo que se llama el África Bantú. O sea, el África que está al sur del Sahara, sur-sahariana, en los países que hoy son Congo, que son Mozambique, que son Angola. Esa zona se la conoce como África Bantú, que es muy distinta al África Yoruba, que es la mayoría de los actuales africanos que viven hoy en nuestro país vienen del África Yoruba, países como Senegal, como Nigeria. Esto es mucho más al sur del Golfo de Guinea. Vienen de ahí porque acá se traficaba esclavizados básicamente a través de los portugueses, y esas eran colonias portuguesas. Sí. 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 Pregunta por los demás géneros musicales que nombré aparte del candombe. Hablé de la charanga, hablé de la semba, hablé de la macumba, hablé de la sangre negra. Hay muchos. Están todos emparentados, pero son distintos también entre sí. Los que bailan folclore saben que la chacarera está emparentada con la cueca, son similares pero son distintas. Si tienen nombres distintos porque son distintas, pero siempre hay algo que los une, un tronco en común, y es justamente, como se llama también candombe en Uruguay, es esta historia de la esclavitud proveniente de pueblos bantú. Los afroporteños bailan candombe, pero no solamente candombe, también la semba, también la macumba, que la llaman 6x8 también, o la sangre negra, que son sí géneros más vinculados con lo religioso, eso sí. Y no se hacen en los espectáculos, ni se hacen en las fiestas, por eso tampoco los pasé hoy aquí, porque no da el contexto. Una última pregunta, allá en la grada, fuerte. Desperdicios industriales. Los esclavizados aquí fueron el combustible humano del capitalismo. Fueron los que generaron la acumulación de capital durante 3 siglos y medio para que surja el primer mundo. Ese capitalismo generó riqueza y generó objetos. Esos objetos, cuando se rompían, por ejemplo barriles, por ejemplo latas,
para conservas, barriles para transporte, eran los tuppers de la antigüedad. Cuando se rompían, los esclavizados los podían usar, porque estaban tirados, y se las ingeniaban para hacer instrumentos de música, no como los hacían en África, porque no tenían las mismas maderas o no tenían el mismo tiempo, pero se las ingeniaban para hacerlos. Por eso los instrumentos musicales africanos, afroamericanos, en muchas partes de América, están hechos con objetos desperdicios de la industria mercantil, como barriles, como latas. Bueno, yo agradezco muchísimo al festival que se hace aquí, en esta ciudad de Mar del Plata, que para mí es como mi segunda ciudad, una ciudad que amo profundamente, siempre que puedo vengo, soy de Buenos Aires, así que estar aquí y compartir una jornada hablando sobre lo que me apasiona, en un lugar que me apasiona, ya es un doble premio. Agradezco muchísimo a los organizadores del festival por esta invitación para poder explicar una de las raíces de nuestra música argentina. He traído, acá viene la parte del chivo, he traído algunas publicaciones mías, un CD reciente que edité en el Instituto Nacional de Musicología, en donde trabajo, que está a la venta, algún libro, algunas publicaciones sobre música argentina en general o sobre afroargentinos en general, que al que le interesa se acerca, se las muestro y si le interesa se las lleva. Es un material que no circula fuera de Buenos Aires, no se vende comercialmente y quizás a ustedes, a alguien le interese y sea una oportunidad de que todo esto que hablé, que escucharon, que pudieron palpar, que cantaron, que ya saben un canto, puedan estudiarlo más detenidamente. ¡Más fuerte! Camino,